Estamos de regreso en Buena Onda, hoy conversando con la profesora Evelyn Córdoba a propósito de la genética, la disciplina que se encarga de estudiar los factores de la herencia. Y ciertamente, como tú decías, Evelyn, nosotros ya hemos inscrito un código que ya ha determinado muchos de nuestros rasgos, por ejemplo, el color de nuestros ojos, predisposición a la diabetes, etcétera. Ahora, hay un debate si sobre todo es realmente reducible en la constitución de los seres humanos a la genética o si el ambiente desempeña un papel. Y esto ha llevado a una gran disputa en biología que ha venido a ser llamada en inglés nature versus nurture, es decir, la naturaleza frente al ambiente. Y ciertamente, pues, pareciera del sentido común, porque es observable todos los días, que sí, que la genética puede predisponernos a muchas cosas, pero va a depender también del estilo de vida que llevemos, si esos genes se van a activar o no. Por ejemplo, yo tengo predisposición a la hipertensión. Eso es un regalito que me dejó mi papá. Ahora, dependiendo de cómo yo maneje mi vida, pues esa hipertensión se va a disparar más o se va a disparar menos. Si yo como con mucha sal, etcétera, pues obviamente esa predisposición a la hipertensión se va a desarrollar mucho más. Si yo llevo una vida con mejor alimentación, hago ejercicio, etcétera, la predisposición a la hipertensión, si bien está inscrita en el código genético, quizás no se va a activar de la misma manera. Y hay un conjunto de características en el ser humano que digamos que unas, la verdad es que nosotros no podemos hacer casi nada al respecto, como por ejemplo el color de los ojos, etcétera. Hay otras que pareciera ser una combinación de predeterminación genética, pero también con influencia del ambiente. Por ejemplo, la estatura. Ciertamente hay genes que codifican la estatura, pero una buena o mala alimentación va a activar si somos más o menos altos. Y parece que hay otros genes, o otras características que realmente parece que poco tienen que ver con los genes, como por ejemplo las preferencias políticas, etcétera. Ahora, hay una, digamos, subdisciplina de la genética, la cual tú conoces bastante bien, que se encarga de estudiar precisamente de qué manera los genes se activan o no, que es la epigenética. ¿En qué consiste esa disciplina? Bueno, fíjate, la epigenética es algo que parece nuevo, pero no es tan nuevo, porque ya desde los años 70 se han comenzó a realizarse investigaciones acerca de estos mecanismos de ambiente, la influencia del ambiente sobre nuestro genoma. Y simplemente epi en griego significa sobre o por encima de. La epigenética se refiere a todo lo que está por encima o sobre nuestra genética o nuestro genoma, es decir, cómo el ambiente interactúa con nuestro genoma haciendo que unos genes se expresen o no. Cuando hablamos de la expresión o no de un gen, se refiere a que si tú heredaste esa característica, por ejemplo, padecer de diabetes, la interacción con el ambiente, el estilo de vida que tú tengas, más otros factores socioambientales, porque ahora también lo social, se están haciendo muchos experimentos interesantes para ver cómo lo social interviene en esto. Si estos factores contribuyen a que tú, en efecto, padezcas la enfermedad o que aún siendo portador de una carga genética para diabetes, permanezcas toda tu vida sano sin presentar síntoma alguno de esta condición médica, ¿ok? Entonces, la epigenética lo que trata es de estudiar cómo la información que recibimos del medio ambiente modula, ¿okay?, nuestra carga genética, haciendo que se expresen o no los genes que están dentro de que están en nuestro genoma. Es decir, por qué algunos sí se expresan en unas personas y otras personas que tienen la misma carga genética no los expresan de la misma manera. Esto es muy evidente, por ejemplo, en los gemelos. Sí. Ciertamente, por lo menos los gemelos que vienen de un mismo cigoto, los que nosotros llamamos gemelos idénticos, se supone que deben tener exactamente la misma información genética. Eso no es enteramente así, porque bueno, puede haber alguna mutación en los procesos de mitosis, no nos metamos en aguas tan profundas. Pero ciertamente los gemelos idénticos se suponen que tienen la misma información genética. Sí. Y con todo, no todos los gemelos idénticos resultan ser tener las mismas características. Unos terminan siendo un poco más altos que otros, más fuertes, unos sí desarrollan diabetes, otros no. Yo sospecho que la epigenética se puede invocar como una explicación, porque como aún teniendo la misma información genética, tienen resultados distintos. Sí, de hecho, investigando para esto y para el seminario que tomé contigo, en el 2007 se publicó un artículo donde explicaban a través de experimentos en modelos animales, que en este caso fueron ratones,
cómo los gemelos univitelinos, es decir, los gemelos que vienen del mismo óvulo, expresan algunas características y el otro gemelo no. ¿Okay? Es decir, que sí hay un factor ambiental que es el que hace que este gemelo de repente tenga diabetes y el Claro, otro y uno no se lo tenga. puede atribuir a los genes porque precisamente tienen la misma información Exactamente, genética. los dos tienen la misma carga genética, los dos han heredado exactamente las mismas características. De hecho, en teoría, los gemelos idénticos o los gemelos univitelinos se dice que uno es el clon del otro porque es una copia exacta. En teoría debería ser Tú sabes una que la copia gente que se exacta de ellos. opone al proyecto de clonación, y yo no me opongo, yo sí estoy a favor del proyecto de clonación, la gente que se opone al proyecto de clonación debería tener en cuenta que ya los clones existen en la naturaleza y los gemelos son un Son caso. unos clones naturales, si Exactamente. si se ve desde su punto de vista, lo son. Entonces, y fíjate que casualmente yo tuve la fortuna de tener unos estudiantes que son gemelos idénticos y uno de ellos sufre de vitiligo y el otro no. Oye, qué Entonces, interesante. eso es, sí es muy interesante, porque el vitiligo es una enfermedad que está relacionada con el sistema inmunológico, ¿ok? Entonces, yo siempre decía, pero si ellos son gemelos univitelinos, ¿cómo es que uno expresa la enfermedad y el otro no? Entonces, investigando esto de epigenética, me doy cuenta que este caso se ha repetido en muchos pares de gemelos idénticos y que a través de estos experimentos se está dando una explicación acerca de por qué en un gemelo sí se expresa una enfermedad y en otro gemelo no se expresa esa enfermedad. Ahora, a nivel molecular, ¿cómo Ujú. opera esta activación de los genes? ¿Cómo opera la biogenética, la epigenética? Epigenética, fíjate. Lo que se sabe hasta ahora es que se están estudiando dos mecanismos de activación de epimutación, genes. sí, de lo que se llama epimutación, ¿es que son la metilación y el cambio en la forma de la cromatina. Cuando hablamos de Con metilación, palabras fuertes. sí, pero no son tan fuertes si te pones a ver, fíjate. La metilación se refiere a que en las histonas que le dan la estructura de espiral al ADN, se adhiere, sobre esa cadena se va a adherir lo que se llama un grupo metilo. El grupo metilo, los que hemos visto química en bachillerato, el grupo metilo está compuesto de 3 hidrógenos y un carbono. Entonces, cuando ese grupo metilo se adhiere a la cadena de ADN, ocurre lo que se llama la metilación. Entonces, esta metilación es la que provoca que, dependiendo de en dónde se esté adhiriendo este grupo metilo, ese gen se exprese o no se exprese. ¿Ok? Ese es hasta ahora el mecanismo más estudiado y el que más experimentado. Estamos conversando con la profesora Evelyn Córdoba a propósito de la genética, la disciplina que estudia cómo se heredan las características.